Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 46. Sobre el principio de duración de las cosas creadas. Siguiendo el plan trazado, ahora hay que tratar lo referente al principio de duración de las cosas creadas. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 3 problemas. 1. ¿Las criaturas existieron o no existieron siempre? 2. ¿El comienzo de las criaturas, eso no es artículo de fe? 3. ¿En qué sentido se dice que Dios creó al principio el cielo y la tierra? Artículo 1. ¿La totalidad de las criaturas existió o no existió siempre? Objeciones por las que parece que la totalidad de las criaturas, que llamamos mundo, no empezó a existir, sino que existió desde la eternidad. Todo lo que ha comenzado a existir, antes de existir tenía la posibilidad de existir, porque, de lo contrario, sería imposible que existiera. Por lo tanto, si el mundo comenzó a existir es posible que existiera antes de existir. Ahora bien, lo que tiene posibilidad de existir es la materia, que está en potencia para existir por la forma y para no existir por la privación de la forma. Por lo tanto, si el mundo comenzó a existir, antes de él había materia, pero no puede haber materia sin forma. La materia del mundo junto con la forma es lo que constituye el mundo. Consecuentemente, habría mundo antes de que comenzara a existir. Esto es imposible. Más aún, nada que tiene capacidad para existir siempre, puede a veces existir y a veces no existir, porque, por naturaleza, cada ser existe en tanto en cuanto que puede, pero todo lo incorruptible tiene capacidad para existir siempre, pues no está determinado por la duración. Por lo tanto, nada incorruptible a veces existe y a veces no existe, pero todo lo que empieza a existir a veces existe y a veces no existe. Por consiguiente, nada incorruptible empieza a existir, pero hay muchas cosas incorruptibles en el mundo, como los cuerpos celestes y todas las sustancias intelectuales. Por lo tanto, el mundo no empezó a existir. Todavía más, nada ingénito empieza a existir, pero el filósofo en primero de física demuestra que la materia es ingénita, y en primero de los cielos de este mundo, que el cielo es ingénito. Por lo tanto, la totalidad de las cosas no empezó a existir. Aún más, el vacío es un lugar donde no hay cuerpo, pero puede haberlo. Si el mundo comenzó a existir donde ahora está la masa del mundo, antes no hubo ninguna masa. De lo contrario tampoco la habría ahora. Por lo tanto, antes del mundo había vacío. Esto es imposible. Más todavía, nada empieza a moverse nuevamente sin que se dé un nuevo cambio en el motor, pero lo que se cambia se mueve. Por lo tanto, antes de que todo movimiento empiece a ser nuevo, había algún movimiento y, consecuentemente, siempre hubo algún movimiento. También hubo siempre algún motor, porque no es posible el movimiento sin motor. Y también, todo motor es natural o voluntario. Ninguno empieza a mover sin algún movimiento previo, pues la naturaleza siempre obra del mismo modo. Por lo tanto, el agente natural no empieza a mover con un movimiento nuevo sin que haya algún cambio anteriormente en el motor. Del mismo modo, la voluntad puede cambiar la realización de lo que se propone sin que haya cambio por su parte, pero no puede posponer dicha ejecución sin imaginar algún cambio, al menos temporal. Ejemplo, el que quiere hacer una cosa mañana y no hoy, espera que mañana se dé alguna circunstancia que no se da hoy, o, por lo menos, espera que pase el hoy y llegue mañana. Esto no se da sin que se produzca algún cambio, porque el tiempo es la medida del movimiento. Por lo tanto, hay que concluir que, antes de todo movimiento que se realiza de nuevo, hay otro movimiento que lo precede. Así resulta lo mismo que antes. Una más, lo que está siempre en el principio y siempre en el fin, no puede ni empezar ni acabar, porque lo que empieza no está en su final y lo que acaba no está en su comienzo. Pero el tiempo está siempre en su principio y en su final, porque no hay más tiempo que el ahora, que es el final del pasado y el comienzo del futuro. Por lo tanto, el tiempo no puede ni empezar ni acabar, y, por ello, tampoco lo puede hacer el movimiento, que es medido por el tiempo. Digamos también,
Dios es anterior al mundo solo por naturaleza o por duración. Si lo es solo por naturaleza, por ser Dios eterno, también el mundo existirá desde la eternidad. Si lo es por duración, tanto el antes como el después constituyen el tiempo. Por lo tanto, hubo tiempo antes de existir el mundo. Esto es imposible. Otra más, establecida una causa suficiente, se desprende el efecto, pues la causa a la que no sigue el efecto es una causa imperfecta que necesita de algo para que se desprenda de ella un efecto. Pero Dios es causa suficiente del mundo, causa final debido a su bondad, causa ejemplar, debido a su sabiduría, causa efectiva, debido a su poder, tal como se demostró anteriormente. Por lo tanto, al existir Dios desde la eternidad, también desde la eternidad ha existido el mundo. Por último, a una acción eterna, efecto eterno, pero la acción de Dios es su misma sustancia, que es eterna. Por lo tanto, el mundo es eterno. En cambio está lo que se dice en San Juan 17:5, glorifícame, Padre, junto a ti mismo, con la misma gloria que tuve antes de que existiera el mundo. Y en Proverbios 8:22, el Señor me colocó al comienzo de sus caminos antes de que existiera cualquier cosa. Solución: hay que decir, fuera de Dios nada existe desde la eternidad. Sostener esto no es contradictorio, pues quedó demostrado anteriormente que la voluntad de Dios es causa de las cosas. Por lo tanto, en la medida en que alguna cosa es necesaria, lo es en cuanto que Dios lo quiere, puesto que la necesidad de un efecto depende de la necesidad de la causa, tal como se dice en Quinto de Metafis. También se demostró anteriormente que, en términos absolutos, no es necesario que Dios quiera algo fuera de sí mismo. Por lo tanto, no es necesario que Dios quiera que el mundo existiera siempre, pues el mundo existe en tanto en cuanto que Dios quiera que exista, porque la existencia del mundo depende de la voluntad de Dios como causa. Por consiguiente, no es necesario que el mundo haya existido siempre, de ahí que tampoco se pueda demostrar su existencia eterna. Los argumentos que ofrece Aristóteles no son absolutos, sino relativos, esto es, para rebatir los argumentos de los antiguos, que sostenían ciertos modos, del todo inadmisibles, del comienzo del mundo. Esto es así por tres razones. Primera, porque tanto en octavo de física, como en primero de los cielos de este mundo, ya anticipa ciertas opiniones como la de Anaxágoras, Empédocles y Platón, contra las que aduce argumentos contradictorios. Segunda, porque siempre que se habla de este asunto trae a colación testimonios de los antiguos. Esto no es propio del que demuestra algo, sino del que persuade con probabilidades. Tercera, porque, como dice expresamente en primero de Topic, hay ciertos problemas dialécticos para los que no tenemos argumentos demostrativos, como, por ejemplo, si el mundo es eterno. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, antes que el mundo existiera es posible que existiera, pero no por alguna potencia pasiva, la materia, sino por la potencia activa de Dios. También se dice que algo es absolutamente posible no por alguna potencia, sino por la exclusiva relación de términos que no implican contradicción. Así, posible se opone a imposible, como nos consta por el filósofo en Quinto de Metafis. A la segunda hay que decir, lo que tiene capacidad para existir siempre. No es posible que a veces exista y a veces no exista. Sin embargo, antes de tener tal capacidad, no existía. Este argumento sostenido por Aristóteles en primero de los cielos de este mundo, no lleva a la conclusión absoluta de que lo incorruptible no haya empezado a existir, sino que no empezó a existir según el modo natural como comienza a existir lo generable y corruptible. A la tercera hay que decir, Aristóteles en primero de Física demuestra que la materia es ingénita porque no tiene un sujeto del cual sea hecha. En primero de los cielos de este mundo, demuestra que el cielo es ingénito porque no tiene un contrario del que se origine. De todo eso solo se concluye que la materia y el cielo no empezaron por generación, como sostenían algunos, en especial sobre el cielo. Nosotros, en cambio, sostenemos que la materia y el cielo han sido hechos por creación, tal como dijimos. A la cuarta hay que decir,
Para el concepto de vacío no es suficiente que no haya nada, sino que se requiere la existencia de algún espacio con capacidad, en el que no haya nada, como nos consta por Aristóteles en Cuarto de Física. Nosotros sostenemos que antes que el mundo existiera, no había ni lugar ni espacio. A la quinta hay que decir, el primer motor permaneció siempre inmóvil, pero no el primer móvil que empezó a existir después de no haber existido. Sin embargo, esto no se dio por un cambio, sino por creación, que no es cambio, como dijimos anteriormente, de donde se deduce que el argumento que ofrece Aristóteles en Octavo de Física va contra aquellos que sostenían la existencia de seres móviles eternos, pero no el movimiento eterno. Así pensaban Anaxágoras y Empédocles. Nosotros sostenemos que desde que empezó a haber seres móviles, siempre hubo movimiento. A la sexta hay que decir, el primer agente es agente voluntario, y aunque eternamente haya tenido la voluntad de producir algún efecto, no por eso ha producido algún efecto eterno. Tampoco es necesario que se presuponga algún cambio ni siquiera con respecto a la representación del tiempo, pues es necesario concebir de un modo distinto el agente particular, que presupone algo y causa algo, y el agente universal, que lo produce todo, pues así como el agente particular produce la forma, presupone la materia. De ahí que sea necesario que la forma mantenga cierta proporción con la materia, por lo cual, se supone razonablemente que aplica la forma a tal materia y no a otra, en virtud de la diferencia que hay entre una materia y otra. Pero esto no es aplicable razonablemente a Dios, que produce a la vez la forma y la materia, sino que es aplicable en cuanto que produce la materia adaptada a la forma y al fin. El agente particular supone el tiempo como también la materia. De ahí que haya que tener presente que el agente obra en un tiempo posterior y no en el anterior, debido a que concebimos el tiempo a partir de la sucesión, pero con respecto al agente universal, que produce el ser y el tiempo, no hay que suponer que obre ahora y no antes a partir de la concepción del tiempo, como si necesitara el tiempo, pues actuó cuando quiso y cuando lo creyó conveniente para demostrar su poder. Con más evidencia se llega al conocimiento del poder divino creador si se piensa que el mundo no ha existido siempre a que haya existido siempre, pues es evidente que todo aquello que no ha existido siempre ha tenido causa, pero no resulta ya tan evidente en aquello que siempre existió. A la séptima hay que decir, tal como se dice en Cuarto de Física, el antes y el después se dan en el tiempo como lo anterior y lo posterior se dan en el movimiento. Por lo tanto, el principio y el final hay que concebirlos en el tiempo y en el movimiento. Supuesta la eternidad del movimiento, es necesario que cualquier momento en el movimiento sea tomado como principio y como final, lo cual no sucedería si el movimiento tuviera comienzo. Lo mismo hay que decir de la hora del tiempo. De este modo resulta evidente que aquel argumento que habla de la hora que siempre es principio y final del tiempo, presupone la eternidad del tiempo y del movimiento. De ahí que Aristóteles presente este argumento en Octavo de Física. Contra aquellos que sostenían la eternidad del tiempo, pero negaban la eternidad del movimiento. A la octava hay que decir, Dios es anterior al mundo en duración, pero ahí este antes no indica anterioridad temporal, sino que se refiere a la eternidad. También puede decirse que indica la eternidad del tiempo pensado, pero no realmente existente. Así, como cuando se dice que sobre el cielo no hay nada, este sobre indica solo un lugar imaginado. En cuanto que es posible imaginar que a las dimensiones de los cuerpos celestes se le añadan otras. A la novena hay que decir, así como el efecto sigue a la causa por naturaleza en cuanto al modo de su forma, así también el efecto de la causa que actúa voluntariamente se desprende de ella en conformidad con la forma preconcebida y determinada, como se deduce de lo dicho anteriormente. Así pues, aun cuando Dios desde la eternidad haya sido causa suficiente del mundo, sin embargo, no es necesario que se suponga que el mundo ha sido producido por Dios a no ser en cuanto que ha sido predeterminado por su voluntad. Esto es, que el mundo haya empezado a existir después de que no existiera para que así proclamara de forma más clara a su autor. A la décima hay que decir, establecida una acción,
se sigue el efecto en conformidad con la exigencia de la forma que es principio de la acción. En los agentes voluntarios, lo que ha sido preconcebido y determinado se toma como forma que es principio de la acción. Así, pues, de la acción eterna de Dios no se deduce un efecto eterno, sino tal como Dios lo quiso, es decir, que empezara a existir después de no existir. Artículo 2. El inicio del mundo. ¿Eso no es artículo de fe? Objeciones por las que parece que el inicio del mundo no es un artículo de fe, sino una conclusión demostrable. Todo lo hecho tiene principio de su duración, pero se puede demostrar con rigor que Dios es la causa efectiva del mundo. Esto también lo sostuvieron los filósofos más acreditados. Por lo tanto, puede demostrarse con rigor que el mundo ha comenzado a existir. Más aún, si es necesario afirmar que el mundo ha sido hecho por Dios, o lo hizo a partir de la nada, o lo hizo a partir de algo, pero no puede ser a partir de algo, porque entonces la materia del mundo sería anterior al mundo. Contra esto argumentó Aristóteles sosteniendo que el cielo es ingénito. Por lo tanto, es necesario decir que el mundo ha sido hecho a partir de la nada, y, así, tiene existencia después de no tenerla. Por ende, es necesario afirmar que empezó a existir. Todavía más, todo lo que por el entendimiento, partiendo de algún principio, como resulta claro en las obras artísticas, pero Dios obra por el entendimiento, por consiguiente, obra partiendo de algún principio. Así, pues, el mundo, que es efecto suyo, no existió siempre. Aún más, es evidente que hay algunas artes y regiones habitadas que han empezado en un tiempo determinado, pero esto no sería así si el mundo hubiera existido siempre. Por lo tanto, es evidente que el mundo no ha existido siempre. Más todavía, es cierto que nada puede igualarse a Dios, pero si el mundo hubiese existido siempre, se igualaría a Dios en la duración. Por ello, es cierto que el mundo no ha existido siempre. Una más, si el mundo existió siempre, una infinidad de días ha precedido al de hoy, pero no se puede ir más allá del infinito. Por lo mismo, hubiera sido imposible llegar al día de hoy. Esto es evidentemente falso. Y también, si el mundo fue eterno, también la generación fue desde la eternidad. Por lo tanto, ha habido una serie infinita en la generación humana. Pero tal como se dice en segundo de física, el Padre es la causa eficiente del Hijo. Por ende, en las causas eficientes hay que proceder hasta el infinito. Esto no es admitido en segundo de Metafis. Por último, si siempre existió el mundo y la generación, infinitos hombres nos han precedido, pero el alma del hombre es inmortal. Por lo tanto, ahora existirían realmente infinitas almas humanas. Esto es imposible. Por eso, puede demostrarse que el mundo ha empezado en algún momento y, por lo tanto, no es solo materia de fe. En cambio, los artículos de fe no pueden ser demostrados con rigor porque la fe trata de lo que no se ve, como se dice en Hebreos 11:1. Pero es artículo de fe que Dios es el creador del mundo, así como que el mundo ha empezado a existir. Decimos, creo en un solo Dios, etc. Y también Gregorio en la homilía primera dice que Moisés habló proféticamente del pasado cuando dijo: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Ahí está incluida la novedad del mundo. Por lo tanto, la novedad del mundo se conoce solo por revelación y no puede demostrarse con rigor. Solución: hay que decir que el mundo no ha existido siempre, lo sabemos solo por la fe y no puede ser demostrado con rigor, siguiendo lo que sobre el misterio de la Trinidad hemos dicho anteriormente. Esto es así porque la novedad del mundo no puede ser demostrada a partir del mismo mundo, pues el principio de la demostración es aquello que es. Ahora bien, cada cosa considerada en cuanto a su especie, abstrae del aquí y ahora, por lo cual se dice que lo universal está en todas partes y siempre. De ahí que no pueda ser demostrado que el hombre, el cielo, la tierra no hayan existido siempre. Lo mismo puede decirse por parte de la causa agente que obra voluntariamente, pues no puede investigarse con la razón la voluntad de Dios a no ser sobre aquello que es absolutamente necesario que Dios quiera. Ahí no está incluido, tal como hemos dicho, lo que Dios quiere de las criaturas. Sin embargo, la voluntad divina puede manifestarse por revelación al hombre,
y ahí se fundamenta nuestra fe. Por lo tanto, que el mundo empezara a existir es creíble, pero no demostrable o cognoscible. Es útil que se tenga esto presente a fin de que, presumiendo de poder demostrar las cosas que son de fe, alguien presente argumentos no necesarios y que provoquen risa en los no creyentes, pues podrían pensar que son razones por las que nosotros aceptamos las cosas que son de fe. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, tal como dice Agustín, entre los filósofos que sostenían la eternidad del mundo, hubo una doble opinión, pues algunos sostuvieron que la sustancia del mundo no existe por Dios. Esto es un error intolerable y necesariamente hay que rechazarlo. Otros sostuvieron que el mundo era eterno, pero afirmando al mismo tiempo que había sido hecho por Dios. Estos no querían admitir principio de duración para el mundo, pero admitían principio de creación, de modo que se está haciendo siempre de una manera apenas comprensible. Se nos relata cómo entendían esto, de la siguiente manera. Decían que así como si el pie estuviera desde la eternidad siempre sobre el polvo, siempre habría tenido debajo de él una huella, la cual nadie dudaría que había sido marcada por el que pisaba aquello. Así también el mundo ha existido siempre porque existe siempre el que lo ha hecho. Para entender este razonamiento hay que tener presente que la causa eficiente que obra por el movimiento, precede a su efecto en el tiempo, porque el efecto no se da más que al final de la acción y es necesario que todo agente sea el principio de la acción. Pero si la acción es instantánea y no sucesiva, no es necesario que el agente preceda en duración a lo que hace. Es lo que ocurre con la luz. De ahí que digan que no es necesario que Dios preceda al mundo en duración aun cuando sea la causa activa del mundo, porque la creación por la que se produjo el mundo no es un cambio sucesivo, tal como se dijo. A la segunda hay que decir, los que admitieran que el mundo es eterno, dirían que el mundo ha sido hecho por Dios a partir de la nada, no en el sentido que ha sido hecho después de la nada, tal como nosotros entendemos la palabra creación, sino porque no ha sido hecho de algo. Algunos, tal como nos consta por Avicena en su metafísica, no rechazan este sentido de creación. A la tercera hay que decir, aquel es el argumento de Anaxágoras que figura en tercero de física, pero no concluye necesariamente a no ser que se trate del entendimiento que, por un proceso discursivo, averigua lo que hay que hacer. Y esto es parecido al movimiento. Así es como actúa el entendimiento humano, pero no el divino, como quedó demostrado. A la cuarta hay que decir, los que sostienen la eternidad del mundo, sostienen también que ha habido alguna región que haya pasado indefinidamente de inhabitable a habitable, y viceversa. También sostienen que las artes han sido inventadas y que han desaparecido por infinitos procesos accidentales. Por eso Aristóteles en el libro Meteor, dice que es ridículo intentar fundamentar alguna opinión sobre la novedad del mundo en su totalidad a partir de estos cambios. A la quinta hay que decir, aun cuando el mundo hubiera existido siempre, sin embargo, no se igualaría a Dios en la eternidad, tal como dice Boecio, al final del De Consol, porque la existencia divina es una existencia total y simultánea sin sucesión. Esto no se da en el mundo. A la sexta hay que decir, todo tránsito se entiende como el paso de un término a otro, pero cualquier día pasado que se tome desde él hasta el día de hoy hay un número limitado de días que pudieron ser vividos. Aquella objeción sería válida si entre ambos términos hubiera medios infinitos. A la séptima hay que decir, en las causas eficientes, es imposible proceder hasta el infinito pues se multiplicarían indefinidamente las causas requeridas para la producción de algún efecto. Ejemplo, que la piedra sea movida por el bastón, este por la mano, y así indefinidamente. Pero no es imposible que accidentalmente unas causas dependan de otras indefinidamente, de modo que todas las causas que se multiplican indefinidamente equivalen a una sola cosa. Ejemplo, el carpintero utiliza accidentalmente muchos martillos porque se van rompiendo uno tras otro. En este caso, resulta claro que es solo accidental usar un martillo después de otro. Lo mismo sucede cuando un hombre engendra a otro después de que él ha sido engendrado.
ya que engendra en cuanto que es hombre y no en cuanto que es hijo de otro hombre. Todos los hombres que engendran tienen un mismo rango en la escala de las causas eficientes, esto es, son agentes particulares. Por lo tanto, no es imposible que el hombre engendre al hombre indefinidamente. Esto sería imposible si la generación de tal hombre dependiera de otro hombre, y de uno de los elementos, y del sol, y así hasta el infinito. A la octava hay que decir, los que sostienen la eternidad del mundo, rechazan de múltiples formas este argumento, pues algunos no creen imposible que existan almas infinitas en acto. Esto es lo que sostiene Algazel en Metaphys, al decir que esto sería algo accidental, pero esto ya ha sido rechazado anteriormente. Otros, en cambio, sostienen que el alma se corrompe juntamente con el cuerpo. Otros, que de todas las almas solo permanece una. Otros, como nos dice Agustín, que existe una especie de circunvolución de las almas, de modo que, separadas de los cuerpos, después de un cierto tiempo vuelven nuevamente a los cuerpos. De todo esto trataremos más adelante. Sin embargo, hay que tener presente que este argumento tiene un sentido especial, pues se puede pensar que el mundo, o al menos algunas criaturas, como los ángeles, son eternos, aunque no lo sea el hombre. Nosotros estamos estudiando el problema en sentido global, intentando responder si alguna criatura ha existido desde la eternidad. Artículo 3. ¿La creación de las cosas, fue o no fue al principio del tiempo? Objeciones por las que parece que la creación de las cosas no fue al principio del tiempo. Lo que no existe en el tiempo no existe en algún tiempo concreto, pero la creación no se dio en el tiempo, pues por la creación se produjo la sustancia de las cosas, y el tiempo no mide la sustancia de las cosas, en especial de las incorporales. Por lo tanto, la creación no fue al principio del tiempo. Más aún, el filósofo prueba que todo lo que se hizo estuvo haciéndose. De este modo, todo lo que se hace tiene un antes y un después, pero al principio del tiempo, por ser indivisible, no hay antes ni después. Por lo tanto, como quiera que ser creado es un modo de ser hecho, parece que las cosas no fueron creadas al principio del tiempo. Todavía más, también el mismo tiempo ha sido creado. Pero el tiempo no puede ser creado al principio del tiempo, puesto que el tiempo es divisible y el principio del tiempo indivisible. Por lo tanto, la creación no fue al principio del tiempo. En cambio está lo que se dice en Génesis 1:1, al principio creó Dios el cielo y la tierra. Solución. Hay que decir, el texto de Génesis 1, al principio creó Dios el cielo y la tierra. Hay que exponerlo de tres modos a fin de excluir tres errores, pues algunos sostuvieron que el mundo existió siempre y que el tiempo no tuvo principio. Para rechazar esto se dice, al principio, esto es, del tiempo. Otros sostuvieron dos principios de creación, uno para las cosas buenas, otro para las malas. Para rechazar esto, se dice, al principio, esto es, en el Hijo, pues así como el ser principio efectivo se apropia al Padre por el poder, así también el principio ejemplar se apropia al Hijo por la sabiduría. Tal como se dice en el Salmo 103:24, todo lo hiciste en sabiduría. Y así se comprende que Dios ha hecho todas las cosas en el principio, es decir, en el Hijo, siguiendo aquello del apóstol en Colosenses 1:16. En él mismo, esto es, en el Hijo, fueron creadas todas las cosas. Otros sostuvieron que las cosas corporales fueron creadas por Dios a través de criaturas espirituales. Para rechazar esto, se dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, esto es, antes de cualquier cosa. Se dice que son cuatro las cosas creadas por Dios simultáneamente: el cielo empíreo, la materia corporal, conocida con el nombre de tierra, el tiempo y la naturaleza angélica. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, no se dice que las cosas hayan sido creadas al principio del tiempo en el sentido de que dicho principio del tiempo sea la medida de la creación, sino porque simultáneamente con el tiempo fueron creados el cielo y la tierra. A la segunda hay que decir, el texto del filósofo está referido al ser hecho, que se lleva a cabo por el movimiento o que es final del movimiento.
porque, como quiera que en todo movimiento puede indicarse un antes y un después, previo a cualquier momento en el movimiento concreto, esto es, mientras se está moviendo o haciendo algo, puede entenderse un antes y un después previo a lo que está en el principio del movimiento o en su final, pero la creación no es movimiento ni final de ningún movimiento, como se dijo anteriormente. Por lo tanto, lo que se crea no se estaba creando. A la tercera hay que decir, nada se hace más que en cuanto que existe, nada es temporal más que la hora. Por lo tanto, nada puede ser hecho a no ser en una hora concreto, no porque en el mismo primera hora haya tiempo, sino porque por él empieza el tiempo.